La imagen del diputado Carlos Chacho Álvarez creció inesperadamente luego del triunfo del Frente Grande en la capital federal. El FG, que desplazó al PJ y a la UCR en la preferencia del electorado metropolitano, ocupa desde ese entonces un nuevo espacio. Edición abierta frente a distintas especulaciones sobre quién o quiénes son los hombres que nutren el pensamiento económico de los dirigentes frentistas, buscó dialogar con Claudio Lozano, un economista al que se lo vincula estrechamente con el diputado Carlos Chacho Álvarez. Somos amigos, hemos transitado políticamente algunas veces juntos, y lo que existe en particular es un intercambio de criterios, de opiniones. En algunas ocasiones los materiales nuestros han sido utilizados por él o por gente cercana o por otros los dirigentes del Frente, pero no hay ninguna relación orgánica, y esto me importa aclararlo. Yo no soy ni el asesor de Chacho Álvarez, ni el economista de Chacho Álvarez, ni el economista del Frente Grande. Soy director del Instituto de Estudios de Arte y economista del Congreso de los Trabajadores Argentinos. Pero sí hay una proximidad con el Chacho Álvarez. Hay una proximidad obvia porque de hecho con el Chacho hemos compartido iniciativas políticas comunes, como fue la oposición al tema de la reforma del sistema previsional, como ha sido todas las iniciativas en materia del Congreso del Trabajo y la Producción, que es una iniciativa que involucra no solo al CTA, sino también a sectores de pequeñas y medianas empresas, con congresos que se están realizando en todo el país a nivel regional y en donde efectivamente los compañeros y los dirigentes del Frente Grande han apoyado y han participado, pero vuelvo a insistir, no solo han participado ellos, también han participado de otro tipo de sectores políticos, ¿no? En definitiva, sos una voz más que llega a los oídos de Chacho Álvarez. Así es, seguramente. Claudio Lozano, 37 años, nació en Pompeya, pasó su juventud en el 11, cursó la primaria en el Instituto Bernasconi, la secundaria en el Nacional Buenos Aires, inició sus estudios de economía en la UBA y se recibió en la Universidad del Salvador, ingresando al campo político en plena adolescencia. Me introduzco inicialmente en la secundaria, en el Colegio Nacional Buenos Aires, que es un colegio con un nivel de discusión política importante, es como ingresar 5 años antes a la universidad, digamos, y el mundo universitario, sobre todo en esa época, que es la década del 70, tenía un grado de desarrollo de la discusión política muy alta. Ingreso ahí, estoy de algún modo vinculado a todo el proceso del peronismo y de los sectores de la juventud peronista durante la década del 70, hasta 1976, en que indudablemente se interrumpe, digamos, la actividad que venía desarrollando. Y a partir del 78, 79 comencé a trabajar en el movimiento de derechos humanos en la Argentina, más concretamente en el Servicio de Paz y Justicia junto a Adolfo Pérez Esquivel. Trabajé con él, luego trabajé con Augusto Conte en el Parlamento como asesor de él, y en ese mismo proceso fuimos recuperando una organización sindical, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, a la cual yo estaba vinculado, y en la que terminé, digamos, haciéndome cargo de la dirección de un instituto de estudios, que es el que dirijo hoy, ¿no? Si vos te tuvieras que ubicar hoy, desde el punto de vista político, exactamente dentro de una estructura, ¿cómo te definirías? Me definiría como tantos otros que hemos de algún modo participado de la experiencia del peronismo, que hemos roto con el peronismo en esta etapa, y que concretamente nos encontramos abiertos a discutir la conformación de una nueva identidad política para el conjunto del pueblo argentino que creemos que está vacante. O sea, no me ubico en ninguna estructura política partidaria, hoy no participo de ninguna, simplemente sí estoy ubicado en el marco de esta organización sindical y contribuyendo a una experiencia nueva, que es el intento de construir otro tipo de central de trabajadores, que es la experiencia del Congreso de los Trabajadores Argentinos. Ahí me ubico políticamente hoy. Este economista, director del Instituto de Estado y Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado, fue insistentemente vinculado en los últimos días como uno de los asesores del Frente Grande. Bueno, me parece que en realidad a 4 años prácticamente de
la aplicación de un modelo que ha privilegiado una inserción internacional en el marco del Acuerdo Brady, un fuerte proceso de privatizaciones, un esquema de apertura global a la producción importada y un esquema de desregulación a nivel del proceso económico interno, con estos 4 ejes que supuestamente forman parte del credo del neoliberalismo económico en la Argentina. No solo uno encuentra problemas en términos de desequilibrios regionales que se observan en los estallidos que presentan distintas provincias, desequilibrios sociales que se observan en el crecimiento sideral de la tasa de desempleo en la Argentina, o desequilibrios, por ejemplo, en el hecho de que tengamos un déficit comercial creciente de aproximadamente 4.000 millones de dólares como perspectiva para el año 1994, sino que además me parece que hay cuestiones que ni siquiera están resueltas al interior del propio modelo. ¿A qué me refiero con esto? En principio hay un primer problema, y es que el Estado en la Argentina no tiene garantizado hacia el futuro cómo va a tener capacidad para conseguir las divisas con las que pagar al exterior en el marco del Plan Brady. Primera cuestión importante, porque hasta el momento el Estado ha resuelto esto en base a el proceso privatizador, y las privatizaciones se están acabando, es decir, sobre finales de este año y comienzos del que viene se le agotan a la presente política la disponibilidad de recursos procedentes de las privatizaciones. Primer interrogante respecto al futuro del modelo: ¿con qué la Argentina garantiza los pagos externos comprometidos hasta el 2022 en el marco del Brady? Segunda cuestión, segundo interrogante que presenta el modelo, el tema del perfil productivo. La Argentina ha habido un proceso de reprimarización, cada vez exportamos cuestiones que tienen más que ver con el aprovechamiento de recursos naturales baratos, básicamente agro y energía. Cada vez tenemos menos que ver con un país en donde la industria tenga un papel relevante, y consecuentemente en ese marco hay poca capacidad de incorporar progreso técnico, hay poca capacidad de generar empleo y hay un tipo de especialización frente al mundo bastante precario. Especializarse en un mundo signado por el cambio tecnológico en la producción de recursos naturales baratos es realmente una especialización débil, que de algún modo nos plantea una situación de mercados difíciles hoy y mercados más difíciles mañana, porque se van en todo caso a seguir achicando, ya que la tecnología tiende a sustituir este tipo de factores. En tercer lugar, creo que hay una vulnerabilidad externa creciente de la economía argentina, que se expresa en los desequilibrios comerciales, en donde prácticamente hay 4.000 millones de dólares de déficit comercial para nuestro país, y vulnerabilidad externa que se está resolviendo del peor modo. O sea, la Argentina, para poder sostener esto, tiene que vivir de prestado. Y mientras esta política garantiza los pagos externos en el marco del Brady, el modo de resolver la vulnerabilidad que la Argentina ha incorporado en términos externos es más deuda. Es decir, estamos recreando un nuevo tipo de endeudamiento, también en cabeza de los principales grupos empresarios privados que tomaron deuda en el pasado y que luego terminaron transfiriéndola al Estado y que hoy en todo caso estamos pagando. Y el cuarto elemento, que me parece que tampoco está resuelto, es la cuestión de la inserción internacional de la Argentina. Nosotros hemos hecho un culto del alineamiento con los Estados Unidos, y este culto creo que no está dando resultados en términos económicos y comerciales concretos. Puntualmente porque el 70% del déficit comercial está vinculado a las relaciones nuestras con el país del norte, es decir, de esos 4.000 millones de dólares de déficit que la Argentina genera, el principal responsable es la relación comercial que nuestro país mantiene con el país del norte. Y digo que esto son interrogantes serios para la perspectiva futura del modelo, y que además ponen al proceso argentino en diferencia con otros ajustes que muchas veces se señalan como ejemplo dentro de América Latina. Si uno toma el caso de Chile o incluso el caso de México, hoy menos señalado como ejemplo a partir de la crisis que está viviendo, pero que en algún momento también se lo señalara, en caso de Chile y de México, la relación con los Estados Unidos tiene un alineamiento político acompañado de relaciones comerciales y económicas muy concretas. Chile ingresa al mercado americano sin problemas, y México tiene una frontera en común con los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que el alineamiento político tiene bastante que ver con intereses comerciales y económicos concretos. En el caso argentino esto no es así.
la Argentina no solo que no tiene complementariedad con la economía norteamericana, sino que es competitiva. Nos cuesta bastante ingresar con productos industriales en sus mercados y somos competitivos en una producción importante como es la agropecuaria, donde los Estados Unidos permanente y sistemáticamente nos desplazan de mercados que son importantes para nosotros. Y el segundo elemento que también diferencia esta experiencia de estos países latinoamericanos es este tema respecto a con qué el Estado va a garantizar los pagos externos y en base a qué va a seguir consiguiendo dólares. Dijimos que en la Argentina lo resolvimos hasta ahora con el proceso privatizador. En Chile y en México los pagos están garantizados a partir de que el Estado mantiene el control sobre cierto tipo de exportaciones, concretamente el petróleo, en el caso de México, y el cobre en el caso de Chile. Ahí hay empresas públicas que son exportadoras de esos recursos y que por lo tanto tienen dólares propios con los que se garantizan los pagos. En el caso argentino, no solo que esto no es así, sino que las pocas empresas que tenían la posibilidad de generar dólares propios fueron privatizadas. El último caso es el caso de YPF. Consecuentemente, lo que uno observa es una situación donde los interrogantes que se le presentan al plan son importantes y en donde, digamos, las incertidumbres para la perspectiva económica argentina son muy fuertes, y en donde en realidad es muy probable que este tipo de esquema, como el que plantea el plan de convertibilidad, tenga como resolución, ante el cambio en la situación internacional y el agotamiento del proceso de privatizaciones, una solución donde la recesión sea una de las características con las que tengamos que vernosla los argentinos en el futuro próximo. Severo crítico del modelo que desarrolla la administración Menem, Lozano tiene su propia visión del proceso de privatizaciones y también la posibilidad de su revisión. Sí, yo creo que cualquier intento de garantizar un marco regulatorio sobre las privatizaciones que implique incorporar criterios de integración territorial, criterios de apoyo al desarrollo económico y productivo del país, y criterios de equidad respecto a los usuarios, implica revisar el proceso para poder hacer viable este marco regulatorio. O sea que es muy difícil poder hablar de un marco regulatorio que tome en cuenta estos criterios, que no son los que se han tomado en cuenta, y decir que uno no va a revisar nada. Esto es sencillamente imposible. Esto no necesariamente significa que hay que reestatizar las empresas que se privatizaron, o por lo menos no en la totalidad de los casos. Creo sí que hay una discusión importante que hacer, que es respecto al tema del aprovechamiento de los recursos naturales de la Argentina. Es muy difícil pensar un esquema político y económico diferente que no parta de la base de que, digamos, por ejemplo, la regulación en la explotación de los recursos naturales no renovables tiene que tener un férreo control estatal. Me refiero con esto a las reservas de petróleo, me refiero con esto al tema del gas, y me refiero a otras cuestiones que están menos planteadas como privatización, pero que de hecho también son importantes señalar. Por ejemplo, las concesiones en materia de pesca, que suponen niveles de depredación de la riqueza ictícola argentina muy altas. Digamos, sobre esos problemas creo que hay necesidad de revisión muy seria. Y en los otros, la revisión está acotada a redefinir un marco regulatorio con los criterios que mencionaba. ¿Cómo crees que impactaría en el mundo del capitalismo internacional la alternativa de que supuestamente en la Argentina pudiera efectuarse una revisión, tal como la que vos planteás? Yo creo que impactaría en términos de modificar las opciones que hoy el capital encuentra en nuestro país. Si uno arma un esquema económico donde las opciones de desarrollo están centradas en, por ejemplo, una estrategia de reindustrialización en la Argentina, la discusión con el capital extranjero se va a dar en ese marco, y no en el marco que se está dando hoy, en donde el aprovechamiento de ventajas en nuestro país está asociado a la explotación de recursos naturales o al aprovechamiento de mano de obra barata. Yo creo que en esto lo que hay que situar es qué tipo de inserción uno quiere discutir en el mundo. Hasta el momento la política en vigencia es una política eminentemente pasiva, es decir, nosotros vivimos todos los bofetazos de nuestra vinculación con el mundo y ninguna de las ventajas.
Nosotros, digamos, lo que de algún modo postulamos, creemos, pensamos, es en una inserción más activa, donde uno recupere instrumentos de política comercial, financiera, productiva, que le permitan redefinir el modo de vinculación con el mundo. Este tipo de vinculación a la Argentina no le da resultados, pero no porque no le dé resultados a la Argentina, no le da resultados a nadie. Ningún país que quiera sensatamente vincularse con el cambio tecnológico hoy o con las corrientes de comercio mundial sigue este tipo de directivas. Es falso decir que esto tiene algo que ver con lo que se aplica en los países del primer mundo, nada más lejano de la realidad. Ni los criterios de reforma estatal, ni los criterios respecto a políticas sobre el sector productivo, ni los criterios en materia de política industrial, ni los criterios tributarios ni de asignación de gastos tienen nada que ver con lo que pasa en el resto del mundo. En ese sentido creo que hay una capacidad de transitar un escenario distinto donde las opciones en materia de inversiones de capital externo van a ser otras, no van a ser las que se están planteando hoy. En una austera oficina, rodeado de recortes de diarios, diversas publicaciones, libros y variada documentación, Lozano dibuja cuál cree que tendría que ser el esquema de alianzas de nuestro país. Yo creo que nosotros tenemos, además de que hay un potencial de alianzas posibles con el resto de América Latina, que realmente debiera ser explorado y potenciado. Creo que, por ejemplo, el tema del Mercosur es un escenario interesante, pero es interesante en tanto tenga efectivamente que ver con criterios de integración continental y no como lo que hasta este momento se está dando, donde la Argentina más bien, en lugar de privilegiar algún escenario de integración, privilegia un escenario de apertura. Es decir, si nosotros tenemos una economía absolutamente abierta al resto del mundo, la posibilidad de integrarnos de manera diferencial con una región, como puede ser el caso del Mercosur, es absolutamente limitada, solamente se vincula a la ventaja de la vecindad. Pero, digamos, si por integración se entiende que una región establezca un modo de pararse frente al resto del mundo, establezca estrategias internas de complementación y de reconversión productiva, suponga por lo tanto criterios de negociación hacia afuera comunes y demás, este tipo de cosas son las que no están presentes dentro de la experiencia del Mercosur. Pero digo, América Latina es un escenario para transitar y el Mercosur también. El segundo elemento es que tanto Europa como el Pacífico presentan posibilidades comerciales para la Argentina mucho más interesantes que el tema del acuerdo cerrado con los Estados Unidos de Norteamérica. La Argentina, a partir de este esquema de acuerdo con los Estados Unidos, ha ingresado en niveles de déficit comercial realmente muy relevantes, donde los Estados Unidos aprovechan significativamente la apertura global a la producción importada, pero donde nosotros tenemos mucha dificultad para poder concentrar la colocación de nuestros productos en sus mercados, cosa que podría discutirse mucho mejor con los países europeos o los países de la cuenca del Pacífico. A esta altura de nuestro diálogo con Lozano, él no dudó en efectuarnos un dibujo sobre cuál cree él que podría ser un esquema de alternativa para el actual modelo económico. ¿Lo vemos, Martín? Podríamos tomar 3.000 millones de dólares de los que tenemos en reserva en el Banco Central, utilizar esos 3.000 millones de dólares para cancelar un año completo de intereses por deuda externa, es decir, pagar la deuda, iniciar por lo tanto un año en donde no vamos a tener necesidad de tener un excedente adicional, porque ya tenemos los intereses pagos, iniciar en ese año una recomposición del patrón impositivo del país, generando niveles crecientes de progresividad tributaria, esa mejor situación fiscal de la mano de haber usado 3.000 millones de dólares de reserva y de tener mayores cuotas de ingresos en función de una progresividad tributaria donde uno le cobre impuestos a los que tienen mayor capacidad contributiva, tiene que ir de la mano de criterios de asignación del gasto en donde la participación comunitaria sea el mecanismo de asignación del gasto social. Esta es una salida inmediata, a lo que habría que agregar
un esquema en donde, a partir de los recursos adicionales de los que el Estado dispone, se pueda garantizar niveles de tipo de cambio efectivo para las exportaciones industriales superior al actual. Y en base a esto iniciar una estrategia de reconversión productiva e industrial. ¿En torno a qué? A 3 criterios fundamentales: incorporación de progreso técnico, satisfacción de demandas básicas insatisfechas de la población argentina y generación de niveles de empleo. El hecho de usar 3.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central debería ser sustituido por bonos o títulos dolarizados que tienen cartera el propio Estado argentino, sin violar prácticamente la ley de convertibilidad actual. O sea que hay salidas posibles para se mantendría en ese caso el proceso de estabilidad que nadie quiere tocar, básicamente. En tanto, lo que estamos diciendo es, en primer lugar, que en lugar de haber una apertura global a la producción importada, que es uno de los mecanismos que utiliza el gobierno para controlar los precios, va a haber una apertura selectiva. Yo voy a utilizar los aranceles como instrumento de reorientación del perfil productivo. En segundo lugar, otra forma de controlar la inflación es el equilibrio fiscal. En lugar de obtenerlo con regresividad tributaria o haciendo descansar los impuestos sobre el conjunto de los sectores bajos y medios de la sociedad, en un esquema de tributación de fuerte contenido progresivo, es decir, donde el nuevo sujeto al cual hay que cobrarle impuestos es el conglomerado empresario, son los grupos empresarios que tienen niveles de patrimonio, niveles de ganancia y de renta siderales en la Argentina de hoy. Y son ellos los que tienen que pagar. Y esto solamente en una Argentina tan decadente como la que estamos viviendo puede ser interpretado como una medida revolucionaria. Esto es una locura. Todos los países del mundo tienen mecanismos de tributación que gravan renta presunta o que gravan patrimonios. En la Argentina, solamente aquí, esto es una proporción inexistente del total de la tributación y todo es impuestos vinculados al consumo o impuestos vinculados cada vez más a apretar a los sectores medios o medios bajos en materia tributaria. Cuestión que además, en tanto se siga haciendo, va a profundizar los niveles de desempleo, porque todo lo que fue la economía informal en la Argentina, que nació de la mano del ajuste del sector público y la expulsión de mano de obra, en donde crecieron los kioscos por todos lados, hoy esos mismos kioscos que crecieron están cerrando porque no pueden sostener la presión impositiva que les está planteando el gobierno. Entonces digo, apertura selectiva a la producción importada, definir en qué mercados y qué cantidad de oferta extranjera tenemos que tener. Segundo, progresividad tributaria, marco regulatorio para el conjunto de los servicios públicos recientemente privatizados y regulación sobre la explotación de los recursos naturales no renovables son criterios para pensar un esquema de salida que posicione a la Argentina de una manera diferente frente al concierto internacional y que supone privilegiar actores internos que van a tener que ser más atendidos que lo que han sido hasta ahora. En este sentido, creo que si bien los sectores de mayor poder económico han tenido especial influencia en la decisión de la política económica en nuestro país, lo que estoy planteando como escenario es un escenario donde, además de ellos, va a haber otros siendo atendidos por un Estado que se precie de tal. Es decir, para que un Estado sea tal, tiene que tener como regla básica poder tener autonomía frente a las diferentes facciones o sectores que están presentes en una comunidad. Si no es capaz de fijarle normas o reglas a los sectores de mayor poder, se hace bastante difícil poder hablar de Estado en la Argentina. Que hoy no se le pueda cobrar impuestos a aquellos que tienen dinero es una demostración de cuánto nos falta para construir un Estado en nuestro país.